Buenos días y bienvenidos al equivalente a la vuelta al cole de TEC Barcelona. Hoy retomamos la actividad de la asociación, en este caso con un tema que empieza a ser central en mucho debate público cuando hablamos de salud. Contamos de entrada con un partner de TEC Barcelona, con Novartis, que está haciendo un especial foco en la parte evidentemente en la parte de cerebro y la parte de salud mental dentro de su propuesta de valor para el usuario. Y también contamos con soluciones tecnológicas y soluciones desarrolladas por startups que contribuyen y que van a contribuir en el futuro muy decisivamente en la propuesta de soluciones a una enfermedad, a un conjunto de enfermedades que van a ser de especial o que van a tener especial impacto sobre todo en el siglo que estamos viviendo y en el futuro. De entrada, para enmarcar la sesión de hoy sobre mental health, sí que deciros que, y todos supongo que habréis visto en las noticias, es los casos de Simone Biles, de Naomi Osaka, de la jugadora de baloncesto Liz Cambage, o para tenerlo más cercano, pues, gente como Ricky Rubio. Algunos de ellos han renunciado a participar o a participar de una manera plena en hitos, en el gran hito que es para un deportista el hecho de participar de unos Juegos Olímpicos. Ricky Rubio reconocía hace muy poco que el empuje de la familia y de los amigos hizo que al final él se decidiera a participar a los Juegos Olímpicos, además con una performance brutal, pero que previamente no tenía ganas, no estaban en su mejor momento mental como para trabajar. Y por lo tanto, todas estas personas, digamos, con una cierta relevancia pública, han puesto de manifiesto, han puesto foco en un conjunto de enfermedades o en una situación que cada vez es más común. Seguramente todos nosotros tenemos, o en entornos familiares o laborales, gente que de algún modo están viviendo crisis que afectan su bienestar emocional, el psicológico y el social, ¿vale? Para ello, hay una parte y cada vez se está haciendo más énfasis en la parte más preventiva, pero sobre todo lo que se está haciendo es mucho énfasis en la parte de la aplicación de la tecnología como la solución a muchos de las situaciones, sea el caso que sea, tanto en la prevención como en el diagnóstico como en la terapia. Entonces, cada vez más en los entornos clínicos oímos que hasta ahora se oían muy poco, pues el 5G, el análisis de imagen y voz, el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, los devices y los gadgets, tanto la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad inmersiva, empiezan a ser parte del conjunto de soluciones y de instrumentos que sirven para detectar estos casos que afectan al bienestar de las personas, ¿vale? Es decir, el hecho de, por la parte más de prevención y de detección temprana, el hecho de acceder a expertos, de monitorizar pacientes, la información y las bases de datos, la aplicación de sistemas de reconocimiento de voz y de imagen, junto con la inteligencia artificial y el fomento de la vida sana y equilibrada son clave, ¿vale? Cuando hablamos de terapias, o la parte más de soluciones, evidentemente los datos y las terapias digitales se empiezan a incorporar como elementos del día a día en los tratamientos. Y esto también contribuye, evidentemente, a los tratamientos personalizados y a la detección de patrones, ¿vale? Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de esto. No me gustaría acabar sin destacar, en este caso, y antes de darle la palabra a Clara, que es la responsable de Biomi de Novartis en Barcelona, sí que me gustaría destacar el papel y la reinvención del rol en el entorno clínico y en el entorno de salud en general. Es decir, en el entorno clínico cada vez debe haber más personal que entienda de esta tecnología, tanto a nivel de desarrollarla como a nivel de adaptarla. Esto por un lado, y por otro lado el nuevo papel de las farmacéuticas. El hecho de que una farmacéutica que tenga una línea de negocio muy importante en la parte de venta de fármacos, sobre todo para salud mental o para tratamientos que tienen que ver con el cerebro, el hecho de que se pongan a trabajar en la parte de prevención y en la parte de algún modo en la regulación, porque en el fondo lo que acaba afectando es la regulación y la adherencia en
en toda la parte de dosificación química, es muy relevante. En el fondo va casi en contra de su propio negocio, si lo miramos de una manera completa. Pero la apuesta por las terapias digitales, la apuesta por estar en la parte de prevención, la apuesta por la parte de la vida saludable, es una apuesta muy clara y que yo creo, Clara, tú me corregirás, pero que forma parte de la propuesta de valor de una iniciativa como es Biomi para Novartis. Dicho esto, aquí ya cedo la palabra a Clara, que es quien llevará y quien pilotará la sesión de hoy. Pues Bienvenida. muchísimas gracias, Miquel, y hola a todos, especialmente, ¿no?, al panel, que la verdad es un panel espectacular en este entorno. Encantada de poder estar aquí, ¿no?, con unas primeras palabras, ¿no?, como apuntaba Miquel, en la importancia, ¿no?, de la tecnología para fortalecer el entorno de la salud mental. Desde Novartis, evidentemente, pues como una farmacéutica y con una línea de neurología, tenemos fármacos, ¿no?, que ayudan a diferentes pacientes con distintas enfermedades dentro del ámbito de la neurología. Y muy a menudo hablamos más allá, ¿no?, de lo que es nuestro fármaco. Realmente ahora estamos hablando mucho de la salud aumentada. ¿Y qué quiere decir? Pues que ahí es cuando entra en juego, ¿no?, ámbitos como la salud mental. Es donde entra en juego también nuestros médicos, ¿no?, con los cuales tenemos tantas interacciones y que, por ejemplo, uno de los grandes temas, ¿no?, también, como decía Miquel, que leemos en la prensa, es el burnout, ¿no?, de los médicos. Sería imposible dar los tratamientos adecuados sin los médicos, ¿no? Y por otra parte, pilar muy importante también, evidentemente, los pacientes, ¿no? Tenemos muchas actividades con las asociaciones de pacientes y siempre este pilar de la atención psicológica pues siempre es muy importante, ¿no? Y realmente lo que creo que a veces ha habido el estigma, ¿no?, también es que hay un pain point, ¿no?, con la salud mental y el hecho de que ha llegado el COVID pues no ha hecho que agravar un poco la situación, ¿no? Tanto gente que ya estaba diagnosticada como nosotros, ¿no? Gente en su día a día pues ha habido un incremento en el estrés, la isolación, ¿no?, de cada uno estar en nuestras casas, quizás el miedo al virus, ¿no? Por lo tanto, este tema es realmente muy importante para todos y darle la dimensión adecuada, ¿no? Lo que se ha puesto en valor es que realmente la dificultad de quizás tener acceso a estos servicios también con el COVID que ha dificultado, ¿no?, tener acceso, y por eso tener terapias, ¿no?, novedosas, innovadoras, digitales, que acompañan y que incrementan el acceso a posibles soluciones de salud mental es tan importante, ¿no? Y creo que también todas las personas que estén interesadas en el tema, ¿no?, saben que la telemedicina y la teleterapia pues está en plena explosión, ¿no? También muchos inversores están poniendo mucho dinero para que esto pase, o sea que hoy nuestros ponentes nos podrán contar. Leí ayer que hay aproximadamente 20.000 apps, ¿no?, certificadas con algún tipo de relación con la salud mental. Y realmente simplemente os quería dar una pincelada de qué es Novartis Biome antes de pasar a hablar con todos vosotros, ¿no?, que sois los expertos en este área. Y realmente, para que veáis el compromiso, ¿no?, como decía Miquel también, de las farmas, pues Novartis Biome nació en 2018 en San Francisco y realmente nació desde la realización, ¿no?, de que había mucha innovación fuera de las farmas que podía complementar muy bien, ¿no?, los retos a los cuales nos veíamos desde dentro en nuestras áreas terapéuticas, y desde la realización que las farmas pues no necesariamente son las entidades que se mueven más rápido o son capaces de testear productos digitales, ¿no?, y tener feedback rápido. Entonces nació esta iniciativa para ser capaces de unir dos mundos, ¿no?, el mundo tradicional de la farma, donde tenemos nuestro expertise y nuestra commitment, ¿no?, a las áreas terapéuticas en las que estamos, a la vez de intentar buscar sinergias, colaborar tanto con las startups como academia y el ecosistema en general, ¿no? Abrir nuestra mirada, como decía, con esa salud aumentada a pacientes, profesionales sanitarios, startups y academia. Y realmente desde 2018 pues ha habido un camino. Ahora mismo hay 11 biomes a nivel global. España lanzó en el 4 Years From Now el suyo en el último 4 Years From Now.
a finales de junio. Y antes de esto, no lo pudimos lanzar antes debido a la pandemia, pero ya tenemos un espacio desde hace mucho tiempo que también lideró el espacio de neurología en Novartis y todo el equipo en Tech Barcelona, ¿no? Y realmente es un privilegio poder estar hoy con este panel donde podamos aprender también de vosotros. Esa es un poco siempre la tónica de Biome, que tenemos mucho que aprender y hay mucho camino, ¿no? por colaborar. Y el leitmotiv un poco de Novartis, probablemente lo conocéis, es reimaginar la medicina, ¿no? Y entonces me gustaría, para dar paso a todos nuestros ponentes, un poco que os podáis presentar y sobre todo que en una pincelada, ¿no? nos dijerais cómo estáis reimaginando, ¿no? vosotros la salud mental. Entonces, si os parece bien, voy a empezar quizás por Xavier, para que nos cuentes un poco CIUS, tu trayectoria y cómo estáis reimaginando la salud mental. Perfecto, Clara. Muchísimas gracias a todos por organizar esto. Sí, definitivamente, ¿no? El COVID, como decías, ¿no? Ha empeorado los números de pacientes y de personas que sufren o sufrimos, ¿no? No es tanto ellos, sino más bien nosotros. Pero también es verdad que el COVID nos ha ayudado mucho a dar más relevancia a esto, ¿no? O sea, que sí que el problema es mayor, pero también es verdad, ¿no? La relevancia, la notoriedad que se está dando a este sector, ¿no? Que esto está sin duda ayudando pues que, bueno, pacientes busquen soluciones, a que gente como nosotros, ¿no? Ignasi, Javi y yo, pues intentemos, ¿no? Ayudar mediante tecnología a todos estos pacientes, ¿no? Dicho esto, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí, ¿no? Soy Xavi, soy CEO y fundador de SciUS. SciUS es una solución de realidad virtual, una herramienta de realidad virtual para profesionales de salud mental, ¿vale? Es una herramienta que ellos pueden usar en consulta, remotamente, y hablaremos un poco más en detalle, pueden usar de diferentes maneras, siempre usando realidad virtual, para ayudar a sus pacientes con diferentes patologías, ¿no? Desde ansiedad, estrés, TOC, PTSD, que ahora mismo es muy relevante, depresión, bueno, un amplio abanico de patologías donde el profesional puede usar SciUS para ayudar a sus pacientes, ¿vale? Es una herramienta para ellos. Y como compañía, ¿dónde estamos? Bueno, como compañía somos de las líderes mundiales sin duda del sector, ¿vale? Con presencia, con clientes en más de 70 países, creciendo significativamente, con un foco muy claro en Estados Unidos, con una atracción clínica, no solo comercial, ¿no? Con una atracción clínica, es decir, con una evidencia clínica detrás de la herramienta bastante importante, ¿no? Donde hemos publicado bastantes papers y donde tenemos bastantes estudios clínicos en marcha. Y nada más, simplemente agradeceros esto y con muchas ganas de intercambiar palabras con Javier y con Ignasi y contigo, Clara, también, evidentemente. De paso al siguiente. Muchísimas gracias, Xavier. Me ha encantado lo de no son ellos y nosotros, ¿no? Es verdad que hay gente que está diagnosticada y hay gente que no está por diagnosticar, pero definitivamente es algo que tenemos que cuidar todos nosotros, ¿no? Igual que nuestra salud, pues nuestra salud mental también nos engloba a todos, ¿no? Pues voy a ir por orden de pantallas, en mi caso. Javier, ¿quieres seguir, por favor? Claro, encantado. Saludos a todos. Empiezo por mí y por la empresa. Mi nombre es Javier Suárez, fundador y CEO de Oliva. Oliva es una plataforma para empresas, para que empresas puedan ofrecerles salud mental a sus empleados, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Básicamente, mi empresa pasada fue la primera empresa que hice con capital de riesgo, con crecimiento alto, etcétera. Y aproximadamente en el año número 3, 4, empecé a sentir esa presión, ¿no? En forma de ansiedad. Entonces fue mi primer encuentro con la salud mental y ahí me di cuenta lo difícil que es consumir como un empleado o como cualquier persona la salud mental. Y somos de la opinión de que ya existe un montón de ciencia de que está comprobado que funciona en la salud mental como terapia. Pero el problema es consumir esa terapia, que hacerlo fácil para el empleado, fácil para el terapeuta y fácil para la empresa. Entonces decidimos saber cómo podemos, obviamente en nuestra cabeza, el retorno para la empresa, para que las mentes de sus empleados estén saludables, es inmenso y viceversa también para retener al empleado, ¿no? Entonces decidimos, esto no tiene sentido que en esas alturas del ecosistema de tecnología
no exista y que no sea fácil. Y no solamente se trata de decir, ok, venga, pones aquí clic y ya puedes hablar con alguien, es de encontrar el terapeuta correcto y el tipo de terapia correcta. Para ponerlo en perspectiva, hay más de 200 tipos de problemas de salud mental y también hay aproximadamente 200 tipos de terapias. Entonces, lo que la gente hace actualmente es que van a Google y ponen psicólogos en Barcelona, psicólogos en Londres, y tienen cientos de páginas, y lo que hacen es básicamente escoger la cara que es más amigable y tal vez un par de términos que encuentren, que creen ellos que es lo que tienen, y el problema es que en la mayoría de los casos es un error y tienen que repetir la terapia con alguien más, tal vez 1, 2, 3 veces. Depende del estudio que leas, se dice de que entre el 60 y el 80% de la gente lo hace erróneamente en el primer atento de encontrar ese terapeuta, ¿no? Y el problema es que la mitad de estos no lo vuelven a inventar, a reintentar. Entonces se quedan en ese momento, en ese sentimiento feo que están teniendo en su vida. Entonces creemos que es una combinación de como que wrap, se podría decir, toda la experiencia en tecnología, pero a la misma vez utilizar data para hacer este match de una manera objetiva y no subjetiva, y a la misma vez traquear los síntomas alrededor de la terapia para de verdad estar seguro que estamos llegando a la mejora que necesitamos. Todo esto lo hemos incorporado en una plataforma. Lanzamos aproximadamente la plataforma hace dos meses. Tenemos ya 5 empresas que en aproximadamente 100 empleados cada una, y los resultados hasta ahorita es increíble. Lo que estamos viendo es de que en cuestión de una semana, el 30% del equipo entero está en terapia o con otro servicio en nuestra plataforma, en cosa de una semana. Entonces, lo que se siente es que esta gente, literalmente, estos empleados, estaban casi que esperando. O sea, fue tan rápido el engagement que sentimos que nos validó mucho la necesidad que hay actualmente en el mercado, ¿no? Y lo bueno de COVID, como decía Xavi, es de que ha ayudado a muchas empresas a realizar que es un problema grande y que no es un problema que les importa muchísimo porque está correlacionado mucho con la productividad de esta empresa, pero a la misma vez no es algo que ellos pueden hacer internamente ellos solos, porque no es una expertise que ellos tienen, ¿no? Entonces traemos este mundo entre un lugar y básicamente esto es Oliva. Pues muchísimas gracias. Yo tengo que decir que aprendiendo, ¿no?, a lo largo de estos días, ¿no?, sobre Oliva, me ha encantado vuestro leitmotiv, que decís que well-being is not a perk, it's a must, ¿no? Y realmente me parece que también va muy hilado, ¿no?, con lo que decía Xavier, y que casi que no es solo de Oliva, que lo podríamos utilizar todos, este gran leitmotiv que habéis creado. O sea que enhorabuena en este punto también. Ignasi, ¿te parece si acabamos con Bruns y luego ya empezamos un poco de debate? ¿Cómo estáis reimaginando la salud mental? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Brumex somos también una empresa tecnológica enfocada en el campo de las tecnologías inmersivas, dentro de lo que se conoce hoy en día dentro del paraguas de la Extended Reality, el XR. Nosotros reimaginamos la atención en salud mental y la prevención a través de una plataforma completa donde se incluyen experiencias inmersivas en espacios. Digitalizamos una habitación, un espacio con tecnología inmersiva, con contenido y con datos para transformarlo en un entorno que ayude a los profesionales a tratar a los pacientes, o incluso a llevar a cabo sesiones que permitan la autogestión emocional. Eso a través de una tecnología muy visual, muy inmersiva, que según muchísimos estudios está muy demostrado, es muy efectivo. El medio audiovisual inmersivo tiene un poder de motivación, de atención, de retención muy, muy grande. Hay estudios de universidades como Stanford que demuestran que no hay otro medio que permita comunicar de la misma forma. Y llevando al campo de la salud mental, pues se puede hacer cierta extrapolación de que la efectividad de los tratamientos, de la dedicación de los profesionales y de la satisfacción general, digamos, de estos tratamientos es mucho más efectiva. En eso hay muchísimos estudios. SciUS ha abierto mucho camino aquí. En Estados Unidos, en Canadá,
hay innumerables estudios en ese sentido y nosotros un poco bebemos de estas fuentes y lo llevamos a 3 aplicaciones, 3 casos prácticos muy concretos, donde hay también pues, una necesidad que la COVID digamos, ha ayudado a poner encima de la mesa, darle más relevancia, como es el bienestar profesional el bienestar emocional de los profesionales sanitarios, estos profesionales de enfermería, médicos, que han estado durante todos estos meses de la COVID pues, con unos niveles de presión y de ansiedad, teniendo que afrontar situaciones muy duras en su día a día y sin un horizonte claro de cuándo esto va a finalizar, aún estamos en ello. También tenemos otra línea de actuación muy potente en atención psicogeriátrica, en residencias de la tercera edad, en centros de día, no solo en proveer mejores condiciones de bienestar emocional, sino trabajar también aspectos de estimulación cognitiva, ayudar a hacer ejercicios de memoria, ejercicios de verbalización, fomentar las relaciones dentro de las residencias a través de unos espacios inmersivos que ayudan a motivar y que generan unas emociones muy potentes. Y también hemos iniciado proyectos en el campo de la neurorehabilitación, en tratamientos de neurorehabilitación de enfermedades como el ictus, por ejemplo, donde estas tecnologías pues, son una herramienta muy, muy potente para los profesionales en su día a día, en hacer más efectivo su tiempo y en proveer una atención global mucho mejor a los pacientes. Pues muchísimas gracias. Bueno, todos los productos que tenéis, ¿no? y la tarea que estáis llevando a cabo, está claro que es un mercado donde hay mucho camino por recorrer. En este punto, a mí me gustaría preguntaros, y ya abiertos a debate, ¿no? Está claro que la COVID, ¿no? Como decíamos, ha acelerado, ¿no? y ha creado pues, una mayor necesidad también. Pero me gustaría oír de vosotros cuál ha sido quizás ese momento donde dijisteis, esto está cambiando todo, ¿no? Hablamos de las startups como son tan ágiles en cambiar su producto, en cambiar su modelo de negocio, ¿no? Adaptarse al entorno, y creo que realmente esta pandemia debe haber sido una prueba de fuego, ¿no? Entonces me interesaría mucho si cada uno de vosotros o en diálogo, ¿no? Exploramos qué ha sido realmente ese momento, ¿no? Como aha moment. Y por otro lado, creo que también es muy interesante que las 3 compañías que están aquí no solo están en salud mental, pero también están internacionalizadas, ¿no? Y estáis haciendo vuestra tarea en diferentes mercados que quizás tienen diferentes dinámicas. Esto me parece que es súper interesante desde la perspectiva, ¿no? Que estáis consiguiendo escalar vuestras soluciones más allá de un solo paradigma, ¿no? Local, ¿no? Que a veces hablamos mucho de que la salud es muy local, ¿no? Y que es muy difícil escalar, y es algo que desde Biome nos preocupa mucho, ¿no? Porque una de las ventajas que tenemos, pero al mismo tiempo retos, ¿no? Es al ser un hub global, buscamos soluciones locales que puedan ser escalables a otros países, ¿no? No intentamos reinventar la rueda constantemente. Entonces, estas 2 perspectivas me interesan mucho. ¿Cuál ha sido como la mayor disrupción que habéis sido capaces de integrar en vuestros negocios a través de la COVID? Y 2, ¿cómo hacéis para escalar, ¿no? A nivel internacional o a través de detectar las diferentes dinámicas de mercado, y qué os han ofrecido, ¿no? cada uno de estos mercados? Yo, si queréis, empiezo con nuestro caso de transición, digamos, porque es un ejemplo gráfico. Nosotros, cuando fundamos la empresa en 2015, no teníamos ninguna experiencia en el campo de la salud, tampoco intuíamos que podía tener aplicación, pero no era nuestro fuerte, y no nos empezamos a dedicar en ese campo. Empezamos a trabajar en turismo, en eventos y demás. Empezamos a verle un potencial muy importante, un poco de forma reactiva, aunque la intuíamos. Fue gracias a un proyecto de investigación en Canadá, financiado por el Ministerio de Salud de Canadá, en centros geriátricos de tercera edad, una investigación sobre cómo estas tecnologías inmersivas podían tener importancia potencial en el tratamiento de personas con Alzheimer que viven en residencias. Este proyecto fue como nos abrió los ojos, fue como un tiro, o sea, lo probaron y en pocos meses se convencieron, pasaron a una segunda fase, aumentaron el número de muestra de pacientes, de residencias y en consecuencia el número de proyectores que requerían y de servicios nuestros.
Y a partir de aquí empezamos a tener clientes internacionales bueno, por la repercusión de este proyecto, muy innovador, que salió en muchos medios. Aquí con la COVID vimos que el mercado donde nos dirigíamos más, que era pues, precisamente el que comentaba antes, turismo, hoteles y eventos, era de los mercados que iban a estar más afectados por la COVID. Y decidimos lo que hacen las startups, ¿no? A readaptar todo el modelo de negocio, no en venta de proyectores para un hotel o para un evento, sino en creación de servicios globales de salud mental que puedan incluir no solo el proyector, sino pues, los contenidos, la gestión, etcétera, etcétera, y llevarlo al campo de la salud mental. Este ha sido digamos, un motivador, ¿no? La situación de pandemia ha sido un motivador y un acelerador de todo esto. Y bueno, y lo que estamos un poco haciendo es intentando ir internacional con todos los clientes que siguen generándose a través de estos estudios, pero convirtiendo Cataluña un poco en nuestro banco de pruebas, iniciando proyectos con instituciones muy potentes de aquí, hospitales, con grandes centros geriátricos, con instituciones de neurorehabilitación, iniciando aquí los proyectos que nos ayuden a conseguir estas validaciones y estos argumentos para luego exportarla afuera ya con mucho más músculo y con mucho más argumentos. Perfecto, pues no dudéis todos los demás os tengo que dar de la palabra. Hay bastante que explicar en ese sentido. Pues en nuestro caso, sí, yo me atrevo. En nuestro caso básicamente todo empezó porque pensábamos, a ver, una empresa sale y hace una inversión enorme en tratar de encontrar el mejor talento, después contratarlos, entrenarlos, retenerlos. Entonces, esa inversión es enorme. Pero después, se podría decir, el asset más grande que tienen, se lo dejan a la suerte, a que la mente, a ver, que haga lo que quiera, pero es lo más importante para ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es una. Dos, nos parecía súper ilógico que en estas alturas, como decía antes, que no existiera ya esto y que no fuera mucho más fácil para todos los partidos, para el terapeuta, para el empleado y para la empresa. Y después nos dimos cuenta que en Estados Unidos habían 4 unicornios haciendo exactamente esto en escala para miles de empleados. Después nos mirábamos a Europa y el Reino Unido y no había nada de esto. Y hablábamos con empresas y nos dábamos cuenta que estaban tratando de resolverlo contratando un psicólogo in-house, pero la gente le daba miedo, no sabían qué hacer, no sabían cómo tocarlo, cómo medirlo. Entonces, evidentemente el problema estaba claro y la necesidad estaba clara. Pero a la misma vez, nuestra duda era, ¿la gente ya está de verdad lista para terapia online en masas? O sea, las masas ya están listas para eso, porque mucha gente, como yo también personalmente antes, decía, yo prefiero 1000 veces hablar con alguien face to face y de verdad sentir esa conexión para tener la confianza de poder decirle todo, que me dé sus consejos, etcétera. Y bueno, tenía esa duda y lo bueno del COVID fue, aunque empezamos antes de COVID, fue que el COVID aceleró esto, o sea, forzó esto en escala en las masas, que de repente todos aquellos terapeutas y todos aquellos empleados o personas que no estaban muy listas para hacerlo online, tuvieron que hacerlo online y de repente se dieron cuenta, hey, esto funciona igual de bien. A la misma vez, hay un montón de estudios que comprueban de que online se puede llegar a los mismos objetivos que puedes llegar en forma física, se podría decir. Entonces, la necesidad estaba clara, la adopción de la tecnología también ya estaba, de verdad, se había multiplicado por 10, se podría decir, en un año por el tema de COVID, y a la misma vez, de repente, los empleados empezaron a gritar de la importancia de este tema. Entonces, la prioridad en la lista de iniciativas de recursos humanos de salud mental subió hasta arriba, y un montón de ingenieros, ojo, tenemos que hacer algo con la salud mental. O sea, obviamente es un problema. La gente literalmente podemos ver que de semana a semana se nos están yendo, se nos están cayendo. Y si te pones a pensar que si tienes a 2 empleados, un par de empleados básicamente ¿cómo se dice esto? De baja, básicamente por un periodo extendido, con ese costo pagas el coste del IVA por 2 años para la empresa entera, ¿no? Entonces, o sea, el riesgo y el ROI de ofrecer esto en nuestra perspectiva y ahora por suerte de muchas empresas es más que obvio. Entonces sí que nos ha ayudado el COVID
pero pensábamos y seguimos creyendo que es una necesidad que era necesaria desde antes de COVID, ¿no? El COVID nos empujó, pero eso fue todo. Déjame engancharme aquí porque es que me lo has puesto a huevo, Javier. Nosotros realmente el COVID también, ¿no? Antes del COVID éramos básicamente face to face, ¿no? Como decía Javier. Y sí que probamos en algún momento lanzar soluciones remotas, pero como también ha dicho Javier, se usaba mínimamente, algún caso esporádico early adopter o más que early adopter, ¿no? Al principio de la curva totalmente, ¿no? Con lo cual, aunque intentamos promocionar el uso de la telemedicina, no lo conseguimos, ¿no? Nos focalizamos pues, con lo que querían nuestros clientes, que era face to face, ¿no? Y gracias al COVID, la explosión de la telemedicina es brutal, ¿no? Sí que es verdad, yo voy a separarme un poco de lo que dice el Javier. Yo creo que el remoto, sin duda, es una herramienta más a usar, pero creo que es complemento al face-to-face, también a alguna sesión autoaplicada, ¿eh? No solo, yo creo que la solución a un problema de este tipo es muy compleja, ¿no? Un paciente cuando se diagnostica de algún problema de salud mental, pues es un problema complejo, porque no es puro, ¿no? No es simplemente yo es que sufro ansiedad. Bueno, hay muchos tipos de ansiedad, seguramente hay comorbididad, ¿no? Con lo cual, y eso evoluciona con el tiempo, ¿no? Además de este hecho de complejidad del paciente, hay el hecho de en remoto, ¿no? Yo en casa, pues aunque quiero mucho a mi mujer y mis hijos, están todo el día en casa. Y disclose, ¿no? Como se dice, pues descubrir esto, algún problema que pueda tener a mi paciente en casa mientras tengo a mi mujer al lado, pues igual es una situación más cómoda, ¿no? Con lo cual yo creo que la combinación, ¿no? De remoto, cara a cara, alguna cosa autoaplicada, yo creo que es la solución a todo, ¿no? Y esto realmente, y esto os lo cuento porque es que fue el aha moment que hicimos ensayos, ¿no? Es decir, hostia, por fin, ¿no? O por fin, o gracias a esto, esto se está consolidando, ¿no? Gracias al COVID, esta solución híbrida de varias maneras de aproximarse al problema, que es lo que siempre hemos escrito en ensayos, es lo que se está consolidando, ¿no? Y eso es lo que hicimos en ensayos. Finalizar el producto de remoto, el producto autoaplicado o recomendado por el profesional, y ese fue el aha moment, ¿no? Y eso fue la respuesta a la primera pregunta. La segunda, internacionalizar. Ahí vais a sudar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que el mundo es muy grande, hay muchos países. Seguramente lo sabía desde que estudié geografía en el instituto, pero no me acordaba mucho. Y cada país tiene sus reglas. No cada país tiene sus reglas. En España tenemos no sé cuántas comunidades autónomas y hay muchas reglas diferentes en cada comunidad autónoma. Y esto afecta a muchos niveles, ¿no? Afecta a muchos niveles, desde temas regulatorios, que en salud son críticos. Críticos no, son must have, un driver indispensable del sector, ¿no? Temas regulatorios, temas go-to-market, temas de monetización de tu herramienta, temas en nuestro caso al menos. Y eso hace que salir fuera sea muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo se hace? Sinceramente, no tengo respuesta a eso ahora mismo. Sí que es verdad que hay que estar abierto a muchas cosas. Yo creo que unas cosas buenas que hemos hecho en ensayos, aunque tenemos clientes en muchos países, sí hemos tenido el objetivo, ¿no? de foco en pocos países, ¿no? Nuestro foco siempre está puesto en pocos países, ¿no? Y lo que nos viene de fuera de estos países es reactivo, ¿vale? Reactivo, con lo cual la compañía está focalizada pensando en 1, 2, 3 países, creciendo en estos 1, 2, 3 países, aprendiendo del go-to-market, del tema regulatorio, de todos estos temas. Y lo que nos viene fuera, pues intentar ser reactivos, ¿no? Porque somos casi 70 ya, pero al final del día somos muy pocos. Y intentar abarcar muchos países con todas estas sinergias diferentes, con poquita gente, creo que es un tiro en el pie, ¿no? Con lo cual, foco y ser muy consciente de eso, que hay muchos países, mucha regulación en cada país, incluso dentro de cada país mucha regulación diferente y mucho go-to-market diferente, ¿no? Con lo cual, internacionalizar, míratelo bien antes de hacerlo, diría, ¿no? Perfecto, pues veo que nos están haciendo varias preguntas y de hecho creo que van muy al hilo casi de lo que estabas diciendo, ¿no? Que la respuesta quizás depende de las regulaciones y de cada mercado. Supongo que nos ceñimos al mercado local. Os leo la pregunta y vais contestando como os surja. ¿Estas soluciones tecnológicas como Seos o Broom podrán ser de acceso directo por los pacientes o siempre utilizadas a través de médicos?
Es la pregunta ¿no? que siempre flota en el ambiente, ¿no? En nuestro caso particular de Sayus, de momento no visionamos que sea accesible por el paciente única y exclusivamente. Hay muchas razones. Evidentemente, como tecnología per se podría acceder directamente desde el paciente, ¿no? Como estrategia de compañía. Nuestra herramienta es una herramienta para profesionales y es lo que estamos haciendo a todos los niveles, regulatorio otra vez, tema validación clínica, tema caso de uso, tema, ¿no? La estrategia pura de la compañía es B2B puro. Evidentemente siempre, ¿no? Tenemos ese gusanillo ahí del B2C, pero no es algo que tengamos encima de la mesa, ¿no? Hay muchas razones de eso. Primera y principal, y eso como Xavi, os contesto como Xavi, creo que es muy difícil, ¿no? Como decía antes, el paciente es muy complejo, creo que es muy difícil desarrollar soluciones puras, autoaplicadas, donde hay un autodiagnóstico, una autoevaluación, un autotratamiento, una autoevolución durante el tratamiento. Hostia, yo creo que conseguir hacer algo que sea completamente automatizado ahí, si alguien consigue hacerlo, oye, voy a hacerla ahora, ¿eh? A día de hoy creo que estamos un poquito lejos de poder hacer eso, ¿eh? Con lo cual, en Sayus, de momento, creemos que el camino es con el terapeuta. De momento y de caras a futuros también, ¿eh? Porque ya te digo, el factor humano aquí es clave. El paciente es muy complejo, hay que tomar muchas decisiones durante el tratamiento y son problemas que tratar sin un profesional me cuesta mucho ver. Abierto a que alguien me discuta esto y a contestar y a aprender de quien sea, pero a día de hoy creo que es muy difícil no pasar por un tratamiento, por un profesional. Yo, aunque estoy en general, bastante de acuerdo con Xavier, sí que creo que hay un matiz, digamos. Obviamente esto es una herramienta que tiene que estar en manos o controlada, gestionada, sea in situ o sea remotamente, pero digamos bajo la supervisión de profesionales médicos, eso no hay ninguna duda. Pero si no vamos tanto en el tratamiento de enfermedades de salud mental cuando ya están diagnosticadas, obviamente no voy ahí, pero si estamos hablando de prevención y de acciones que pueden ayudar a prevenir posibles secuelas, posibles problemas mayores. Por ejemplo, se está viendo que hay un burnout, eso hay miles de encuestas hoy en día que dicen, en nuestro caso, que profesionales sanitarios entre un 60, un 70 y algunos dicen un 90% sufren burnout. Burnout per se, quizá me equivoco, pero creo que no es una enfermedad ni un problema grave de salud mental, pero sí que puede derivar en problemas muy graves de salud mental. Es un primer estadio, digamos. Sí que puede provocar problemas para la organización, absentismos, bajas. Incluso hoy hay una presentación del Departamento de Salud sobre la estrategia de prevención de suicidios. Ojo. Y en general un mal ambiente para la organización, para el hospital, lo que puede concluir, ¿no? Llevar a una menor reputación en esos rankings que hay de hospitales. Sí que creo que se pueden hacer acciones de prevención de salud mental, creando espacios, entornos, terapias, metodologías, juegos, llámale como quieras, que aporten herramientas para combatir, en cierto modo, este burnout tan institucionalizado que parece que está allí e intentar prevenir problemas más graves. También para hacer más efectivas las tareas de los profesionales de salud laboral, que son los que son y tienen que atender cada día más gente, si se pueden llevar a cabo estas prevenciones, acciones de prevención, pues seguramente serán mucho más efectivos y cuando lleguen pacientes serán menos y los podrán atender con más herramientas y más tiempo. No sé si... Totalmente a favor, Ignasi, totalmente a favor que prevención y casos leves o de intensidad baja de problemática, sin duda, ahí sí que hay un camino a explorar más autoaplicado, ¿no? Más para justamente ayudar al profesional, ¿no? Que tenga más horas libres, más tiempo, que pueda tener mejor a las personas, a los pacientes que tengan problemas más graves y también, ¿no? Para dar acceso a soluciones a todo el mundo, ¿no? Un poco lo que hace Javier, lo que hace, ¿no? O sea, totalmente alineado con eso, ¿eh, Ignasi? Y ojo, que no solo hablamos de profesionales, o sea, eso es extrapolable a toda la población en general. Y, por ejemplo, si miramos los índices de intentos de suicidios en menores, la cifra es devastadora. O sea que tendríamos que ir a mirar un poco holísticamente, ¿no? En el global de sociedad. Perfecto, pues os voy a lanzar otra.
tenemos dos más, creo. ¿El sistema público de salud está abierto a incorporar la TEC como terapia o es más fácil entrar por la privada? Aquí nadie quiere mojarse, ¿no? Nadie quiere mojarse. No, o sea, Podemos quizás reformularla, si queréis, a cuál es el grado de madurez actual, ¿no? O sea, a veces no es porque sea más fácil, es porque hay muchas prioridades que compiten, ¿no? No sé si queréis hablar de algún ejemplo, alguna experiencia de uno versus el otro, porque como queráis. Si no, podemos explorar otra, ¿no? Yo me atrevo a decir que en general lo que es la capa de profesionales, médicos, profesionales de enfermería, etcétera, tanto público como privado, en general están abiertos, ven los problemas que hay, están más o menos, en mayor o menor medida, pero al tanto de la innovación en el sector, innovación en general, no tecnológica, innovación en tratamientos, en estudios, etcétera. Y yo creo que en esa capa, digamos, de los terapeutas, allí yo creo que hay mucha aceptación, ganas de hacer cosas y de testear un poco la tecnología y ver si son herramientas válidas para ellos. Y un poco digamos, el gran reto es escalarlo, ¿no? Y llevar eso a una estrategia de hospital, de organización o incluso de país, ¿no? Donde la innovación, donde estos tipos de herramientas tengan un papel fundamental. Yo creo que es la clave de todo. No sé el resto qué opináis. sí, o sea, yo creo que el problema es, yo creo que la intención está ahí, de hacerlo a través de la pública, de la privada, pero el problema es la ejecución. O sea, la intención está ahí, pero el problema es que cuando de verdad lo hacen, en muchos de los casos que nosotros vemos es de que sigue siendo súper difícil acceder a ese servicio, ¿ya? O sea, más que todo también en nuestro caso en la salud mental. Entonces, tal vez, o sea, lo intentan y después los usuarios se dan por vencido en ambos, en privado y en público, porque de repente les dicen, no, tienes que primero recoger este papelito, después se va a tardar 6 semanas o 10 o 12 en que veas a esa persona. Entonces, yo creo que sería bueno si la pública y la privada incorporaran gente pura y dura de verdad de tecnología que les puedan asistir un poco más y hacer el go-to-market de cualquier iniciativa que ellos tengan en este campo y de verdad llevarlo al mercado de una manera que el consumidor sienta que está congruente con todas las herramientas que ellos ocupan a través de la tecnología. Entonces ahí veo el gap entre la intención y la ejecución de estas instituciones, organizaciones. Totalmente. Y para acompañar un poco lo que decían, hay mucho apetito por parte del profesional, del que tiene que usar. Yo creo que el problema aquí no es de salud, no es de, ¿no? Yo creo que el campo público en general, ¿no? Pues términos de pago, ¿no? ¿Cuándo te van a pagar? Acceder, ¿no? Al sistema como sistema, ¿no? Concursos públicos, el sistema. Bueno, no sé si es bueno o malo, ahí no me quiero meter, pero sí que al menos es complicado, ¿no? Es complicado y hay muchos drivers, muchos ejecutores, muchos, ¿no? Y si al final como compañía, al final somos empresas, ¿no? Tenemos que acabar vendiendo, ¿no? Tenemos al profesional engaged, usando la herramienta con ganas, con motivación, pero nos falta la capa, ¿no? De decir, oye, pues que esto salga adelante de verdad, ¿no? Y ahí es ahí es algo que hay que seguir explorando bastante, sinceramente. Y sabes también Perfecto. Perdona. Perdón. Lo escuchamos mucho es de que pagan muy mal al profesional, ¿no? Estos dos canales, ¿no? Entonces mucha gente dice, a mí simplemente no me compensa ofrecer mi servicio de salud mental a través de una pública o privada porque no me compensa, no me cuadran los números, ¿no? Entonces, y ahí es donde también me rompe la ecuación que no debería de ser así. Entonces mucha gente también se está desmotivando de incluso empezar esta carrera por la remuneración que es tan baja a estos profesionales, ¿no? Y si se van a la pública es todavía tal vez un poco más baja, en privadas es igual de baja, depende de cuál hables, que me da mucha curiosidad cómo eso se podría mejorar un poco para hacerles también a ellos la vida. O sea, el trabajo de ellos es tan difícil, pero no tiene la recompensa que debería, se podría decir. En cuanto a compensación económica, pero también reputación, ¿no? Al final pues están realmente luchando contra un problema muy grave, muy complejo y a veces no se les reconoce lo suficiente, ¿no? O sea que hay las dos variantes, ¿no? Sí, sí.
Yo creo Perfecto, pues uy, perdonad, que... acaba. Es que quería pasar al siguiente tema, pero es que estos temas son difíciles porque son tan... es difícil intentarlos hacer en una hora, pero por favor, Ignasi. No, un poco quería decir que una estrategia quizás, y creo que el sector va hacia allí, es alianzas con empresas grandes que ya están institucionalizadas. Por ejemplo, Novartis, ¿no? Que ya tienen canal, que están allí, que tienen reputación. Novartis, Browns, llámalos todo, ¿no? Las que están allí, que tienen sus canales, que son conocidas y que tienen esta reputación y que, como lo explicabas al principio, ¿no? Necesitan, pero igualmente de la innovación continua y no puedes, ¿no? Yo creo que tejer alianzas en ese sentido es bastante clave en ambos lados, digamos, del espectro. Pues perfecta manera de hilar el hilo. Ahora como próximo tema teníamos realmente que daros la oportunidad de compartir un caso de éxito, ¿no? De cada uno de vosotros. Sí que nos gustaría quizás decir el perfil tipo del cliente que tenéis o usuario, ¿no? Y si podéis elaborar un poco en un caso de éxito, por ejemplo, sé, Ignasi, que estabas hablando del ejemplo de Canadá, no sé si sería este u otro, pero nos encantaría escuchar un poco de vuestra mano un caso concreto, ¿no? Que definíais como éxito en este reto de incorporar la tecnología al sistema de salud mental, ¿no? Sí, yo quizás no me centraría en el caso del paciente con Alzheimer, que está muy bien, pero es bastante complejo y difícil de radiografiar así en poco tiempo, pero sí del profesional sanitario y más concretamente profesional de enfermería. Normalmente suelen ser perfiles de mujeres, no solo, pero bastante, ¿no? El porcentaje es muy elevado y que están en esta situación de burnout, están dentro de esta bolsa que más o menos pues, afecta más y demás, pues profesionales que a cabo de muchos meses de lidiar con esta situación dura y de incertidumbre, pues la organización les pone a su disposición unos espacios de relajación, unos espacios de autogestión emocional, donde de manera libre, 5, 10, 15 minutos cada día, una vez a la semana, tienen ese espacio de relajación, de desconexión y demás. Nosotros hemos hecho estudios, tenemos en marcha y algunos demuestran que hay un porcentaje, una efectividad en reducción de niveles de estrés, en reducción de niveles de ansiedad emocional y que eso tiene un efecto en las operaciones, en su performance diaria, brutal. Son inversiones pequeñísimas de prevención de futuros problemas de salud mental y que impactan directamente en la organización y en la atención que proveen a sus pacientes. Gracias. Javier, bueno, son dos Javieres, de hecho, ahora me acabo de dar cuenta. Os Xavier, ¿cuál de los dos queréis compartir vuestro caso de éxito? Si quieres empiezo. Para mí, o sea, para nosotros fue, literalmente fue ese miedo, ¿no? Cuando lanzas y dices, a ver qué va a pasar, a ver si la gente en verdad va a reservar algo, o sea, va a meter y va a utilizar esto. Y de repente cuando lo hicimos sacamos de empezar, ¿no? Pero de repente vemos que de verdad el 30% de un equipo entero de 100 personas en cuestión de una semana ya está utilizando el servicio. Fue alarmante de un lado, pero a la misma vez nos dio mucho gusto saber de que esta gente, saber desde cuándo estaba esperando esto, de repente estaban en las manos de un terapeuta que era bueno para ellos, una terapia que era buena para ellos y el feedback ha sido increíble. Entonces nos da muchísima alegría ver que de repente hay tantos empleados que no sabemos cuánto llevan esperando, que no se tienen que preocupar de cuánto me va a costar esto, qué pasa si no me funciona, qué pasa si de repente se da cuenta mi empresa, porque como la empresa te lo paga, saben que la gente lo va a utilizar, entonces el estigma baja. Entonces, de repente, todo este estrés adicional, aparte de cómo se sentían ellos, de como te decía, cómo pago, estigma, etcétera, se eliminó. Y de repente, con un clic, nos podrían decir ellos qué sienten y hacíamos todo el trabajo de encontrarles de verdad el mejor terapeuta para esta persona, para este caso y para esta situación. Entonces, ha sido, yo le resumiría que ha sido el engagement, ¿no? de todos esos usuarios. Yo
te voy a copiar un poco, Javier. Por favor. Para empezar un poco la radiografía, ¿no? Estaba mirando la pregunta. Radiografía de los usuarios, ¿no? Usuarios, al final del día, nosotros tenemos el profesional y el paciente, ¿no? El cliente es solo el profesional, ¿no? Usuarios, en cuanto a profesionales, pues hay bastantes, ¿no? Grupos, etcétera, pero me gustaría remarcar uno, que son mujeres de 20 largos, 30 hasta 40, 45, ¿vale? Es un grupo poblacional en nuestro grupo en nuestros clientes muy importante, ¿vale? Con muchas ganas, con muy buena actitud, con muy, ¿no? Energía positiva para intentar mover, ¿no? O sea, que es un grupo que, bueno, nos encanta por la energía que llevan, por las interacciones que tenemos, etcétera. Y porque también es, no sé si es el más importante, pero realmente muy significativo. Esto como primer punto en cuanto a clientes, en cuanto a usuarios, en cuanto a pacientes que al final, ¿no? Son derivados, el profesional usa nuestra herramienta con ellos. Me gustaría remarcar el grupo de adolescentes, ¿no? Gente muy joven, ¿no? Que claro, yo tengo 3 hijos y aunque son pequeñitos, su ascendencia o su contacto con la tecnología es brutal. Es que brutal, y cada día me sorprende. Claro, yo me imagino a mis hijos yendo al psicólogo y no usando tecnología y se me hace complicado ver cómo se puede hacer, ¿eh? No digo que no se pueda hacer, pero se me hace complicado, ¿no? Con lo cual yo entiendo que ahí deberíamos poner algún tipo de mente tecnológico, ¿no? Ahí entiendo que Saidus puede ayudar muchísimo, ¿no? Con este grupo de gente joven que también todos hemos escuchado, ¿no? Que no se les ha permitido salir por la noche, que bueno, dirás, es más o menos necesario. Bueno, cuando eres joven necesitas socializar. No sé si es la manera, no me voy a poner ahí temas educativos, pero sí que necesitan esto y se les ha cortado las alas, ¿no? En este sentido, con lo cual es un grupo que con el COVID ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo, siguen bastante, ¿no? Limitados en su área de actuación, ¿no? Con lo cual en nuestros pacientes yo creo que es un grupo importante y un grupo a tocar, ¿no? Y donde SAIS realmente creo que aporta muchísimo, mucho valor, ¿no? Dicho esto, casos de éxito, ¿no? Me gustaría remarcar también, ahí es donde te copio, Javier, uno de los primeros pacientes, una de las primeras personas que visitaron a un psicólogo y tenían esta herramienta y se trató, ¿no? Un chico muy joven de Badalona, que tenía agorafobia, ¿no? Que no podía salir de casa, ¿no? Un problema, imagínate, no podía salir de casa y cuando salía de casa pues sufría muchísimo, ¿no? Su camino al instituto era muy complicado. Evidentemente, cuando llegaba al instituto tampoco se sentía muy cómodo. Imagínate un chico de 16 años en ese momento que pasaba por esto. Y usó Saius y mejoró muchísimo. Llevaba años en terapia y no había conseguido evolucionar. Nosotros no lo curamos, nosotros no le hicimos nada mágico, ¿eh? No nos engañemos, eso tampoco pasa, pero sí que evolucionó. Lleva mucho tiempo sin evolucionar. Y eso, hostia, yo me acuerdo muchos días de ese chico, sin decir nombre, sin tal, de ese chico, ¿no? Porque para mí fue eso un aha moment de verdad, de decir, hostia, es que esto sirve, esto cambia la vida de la gente, ¿no? Y la conexión emocional que tengo yo con esa persona que ni me conoce, bueno, supongo, no sé, yo no lo conozco a él, hostia, para mí fue realmente un aha moment, un caso de éxito que no es científico, que no es académico, que no es de gran negocio, que no es de nada, pero para mí eso fue el inicio de la compañía, ¿no? Bueno, pues qué grandes casos, ¿no? Yo creo que ahora ya que nos acercamos al cierre, quizás podemos pensar un poco o pasar un poco de tiempo pensando en cuáles son los grandes retos, ¿no? Por afrontar. Ahora volviendo al hilo un poco que decía Miquel, ¿no? Al principio yo creo que el mayor reto, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Sigue siendo el estigma y el hecho de que grandes figuras ahora públicas, ¿no? Estén abriendo y dando visibilidad a este problema, pues siempre ayudará, ¿no? También grandes compañías, ¿no? Como la que hablabais, Headspace en Estados Unidos cuando hubo la pandemia, dio completamente gratuita el acceso, ¿no? A los médicos. Entonces creo que esto también pues, ayuda, ¿no? A sacar el estigma o las barreras de precio, ¿no? O de coste, ¿no? Que quizás a veces había en torno a la terapia, ¿no? Pero no tendría ningún sentido que yo hablara de los retos. Me encantaría saber vosotros cuáles veis que son los principales retos para que nos vayamos todos con esa idea clara y con suerte poder remar todos para conseguir eliminarlos.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el coste es un elemento enorme. Que el problema es de que hay gente con mucha necesidad, con pocos recursos y que de repente, o sea, depende de la jurisdicción que estemos hablando, o país, la gente espera 12 semanas, hasta un año a veces por llevar esa ayuda, ¿no? And that makes no sense, o sea, eso me parte el corazón cuando lo escucho. Entonces, yo creo que es el estigma más la accesibilidad, más el tema de coste combinado, de verdad está atrasando un poco al avance en todo esto. Si lográramos eliminar el coste y la espera, sería de verdad fabuloso. ¿Todos estáis de acuerdo? ¿O hay algunos más que no hemos cubierto? Estoy muy de acuerdo y añadiría otro que ya lo he empezado antes en la intervención, que es el tema de la prevención. En llevar a cabo estrategias importantes, bien pensadas y bien ejecutadas y dotadas de los recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones de prevención de manera efectiva y de manera también digitalizada, porque aquí la tecnología no va a curar per se, pero sí que representan herramientas muy efectivas para que estos casos que acaban en problemas muy graves de salud mental se reduzcan y los profesionales dedicados a la atención se puedan concentrar en los casos realmente importantes. Yo creo que es un gran reto que debemos afrontar, que se está empezando a tratar y que hay mucho camino por recorrer aún. Y ya para cerrar, el estigma social, que el COVID nos ha ayudado a ir bajando esto, hay que seguir trabajando en este sentido y sesiones como las de hoy yo creo que ayudan mucho. O sea, gracias a todos por organizar esto y me gustaría leeros una frase que he leído esta mañana que digo, hostia, me ha abierto, bueno, un poco, ¿no? Estas frases que a veces piensas que son buenas, ¿no? Lo voy a leer en inglés porque traducir en inglés, bueno, tampoco... es Digital Therapeutics, pero yo creo que aplica, ¿no? Soluciones digitales en salud, ¿no? Leveraging digital therapeutics to improve mental and physical health is likely to be the biggest paradigm shifting change that medicine has known since the invention of antibiotics. O sea, imaginaros lo que he leído esta mañana. No es un don nadie, digamos, que me manda esto, es una de las newsletters más importantes que hay en Europa en salud digital. O sea, que yo creo que estamos delante de un cambio radical, ¿no? De lo que está pasando en salud mental, física también, pero bueno, salud mental en este caso, a todos los niveles, ¿no? Gracias al COVID estamos ayudando a que todo esto canalice, ¿no? Y se da más relevancia, se baje el estigma social y las soluciones digitales, para mí sí o sí, es un no-brainer, ¿no? Que dicen, van a ayudar a que esto se mejore, ¿no? Que haya más atención, no deshumanizar la atención, ¿eh? Yo creo que va a ayudar a que haya más atención médica, que la gente reciba más atención y al final esto es humanizar, ¿no? Escalar, dar acceso a esto es humanizar, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que seguir trabajando en este sentido y otra vez lo mismo, gracias por organizar este tipo de sesiones porque ayudan a que esto siga pasando. Bueno, qué grandes palabras, Xavier. Yo creo que son las perfectas para el cierre, ¿no? Este quote y este titular, ¿no?, que has dado. Yo también me sumo a lo que decís, ¿no? He empezado diciendo que creo que, bueno, que la perspectiva, ¿no?, desde Pharma y desde Biome es que realmente tenemos mucho que aprender. Os confirmo que he aprendido muchísimo y espero que las personas que nos están escuchando también. Y agradecer también a Tech Barcelona por organizar este espacio, por tener grandes startups y conectarnos todos a aprender. Sé que hay muchas más sesiones, así que os esperamos en las próximas y muchas gracias por venir con nosotros y organizarlo.